Deseando de todo corazón que Dios bendiga la vida de cada uno que por la gracia de Dios recibe este mensaje a través de este video. Siempre mi anhelo, mi deseo es desear que Dios bendiga tu vida, que Dios te prospere en todo lo que tú hagas y que Dios derrame abundantemente su amor en tu corazón y en el seno de tu hogar y de tu familia. Quiero compartir en esta ocasión algunos textos, ¿verdad?, referentes a un llamamiento que el Señor nos hace a todos aquellos que hemos aceptado el nombre de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Él nos llama a que andemos en caminos de luz, que vivamos como hijos de luz. Dice Efesios capítulo 5 versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Primero que nada nos dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice, y no participéis en las obras infructuosas, es decir, no hay ningún fruto de bien. Espiritualmente no nos trae ningún fruto el andar o participar en las obras de las tinieblas. Y aunque son muchas las obras de las tinieblas, todo lo que es pecado es andar en tinieblas. Andar en mentira es andar en tinieblas. Andar de una manera vanidosa, orgullosa, es andar en tinieblas, ¿verdad? Vivir de una manera, pues, en libertinaje, es andar en un camino de tinieblas. Y aquí el apóstol Pablo dice, y no participéis. Primero que nada nos dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Pero luego enseguida dice, sino más bien reprenderlas. Una cosa es que ya no participamos, pero otra cosa es que la solapamos muchas veces. Y la palabra de Dios nos insta no a pelearnos, pero sí dice, primero que nada, no participes. Y cuando tú ya no participas en esas obras infructuosas de las tinieblas, bueno, Dios mismo te da esa autoridad para poder reprenderlas también. Es como, ¿verdad?, aquel texto que dice que muchos dicen, mira, la Biblia dice que no juzgues para que no seas juzgado. Realmente el Señor Jesús no dice eso. Él dice que para poder juzgar a otro, entonces primero yo debo de quitar la viga que traigo atravesada en mi ojo para poder, ¿verdad?, ver la paja que tiene mi prójimo en el suyo. Entonces, cuando yo quito esa viga de mis ojos, voy a poder hacer un juicio más acertado, más justo, más misericordioso. Es decir, pero si yo traigo una viga atravesada en mis ojos, ¿cómo voy a poder ver? En otras palabras, ¿cómo podré yo reprender algo en lo cual yo también estoy participando? Esto es lo que se trata. El apóstol Pablo dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. En otro tiempo, usted y yo, que no conocíamos de Cristo, participábamos de todas estas obras infructuosas. A hoy en día, precisamente hoy, ¿verdad?, 31 de octubre, se celebra Halloween, una fiesta pagana, una fiesta que solamente da honra y gloria pues al príncipe de este mundo, que es Satanás, porque para Dios no es la fiesta, aunque equivocadamente muchas iglesias, muchas congregaciones que se dicen ser cristianas, celebran y dicen que para que sus niños o sus jóvenes no tengan que ir a otro lado a celebrar, sino que ahí mismo ellos les van a celebrar. Y es así como se ha corrompido, es así como se ha adulterado la palabra de Dios, pensando que para que, ¿verdad?, ya sean los hermanos jóvenes, hermanos niños, hermanos adultos, pues no tengan que ir, dicen ellos, al mundo, entonces ahora traen el mundo dentro de la iglesia. Tristemente, eso está sucediendo a lo largo y ancho del mundo, en muchas iglesias.
Pero la Biblia es clara y dice que no debemos de participar en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cuál es el fruto de poder de nosotros disfrazarnos, disfrazar a nuestros hijos y por allí, ¿verdad? En una canasta en forma de calabaza, poner un montón de candies, de dulces y empezar a regalar y de esa manera decimos que agradamos a Dios y que lo hacemos para la gloria y honra de Dios? De ninguna manera. Eso no honra a Dios. La palabra de Dios nos insta y nos dice, nos da mandamiento y nos dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Por supuesto que si usted reprende esas obras infructuosas, es decir, aún en su propia casa, si usted le explica a sus hijos el por qué nosotros los cristianos no celebramos ni Halloween ni Día de Muertos, porque en Estados Unidos es Halloween, en México Día de Muertos, y ya se ha adoptado también el famoso Halloween para allá, con tristeza lo digo, pero si usted que cree en la palabra de Dios y cree que la Biblia es la palabra de Dios, cuando usted reprenda estas obras, seguramente que se va a encontrar con muchas dificultades. Habrá quien lo va a señalar, habrá quien le va a decir, y bueno, ¿y tú quién te crees que eres? ¿A poco tú nunca esto? ¿A poco tú nunca aquello? Y entonces, por supuesto que traerá quizás hasta división en la misma familia. Pero recuerde que la palabra de Dios dice que todo aquel que ha creído en Cristo Jesús no será avergonzado. La palabra de Dios entonces nos llama a vivir de una manera santa. Así lo dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjese, el apóstol Pablo dice, mira, debes de ser hoy como un hijo obediente. Ya no como un hijo rebelde, ¿verdad? Que vivías haciendo todas estas cosas antes. Antes es antes de conocer a Cristo. La Biblia reprueba determinantemente el consultar a divinos, el consultar mediums, el que, ¿verdad? Agoreros, el consultar la ouija, el hablar con los muertos. Y mucha gente, y lo digo con pena y con tristeza, aún dentro de los cristianos, dentro de la familia cristiana, muchos hermanos aún, especialmente en esta fecha que estamos, el 2 de octubre, que para los mexicanos se celebra el Día de los Muertos. Desde este día empiezan a levantarle un altar. Y a lo mejor el cristiano en su casa no pone un altar, pero sí dice, voy a ir a platicar con mi esposo, voy a ir a platicar con mi esposa, voy a ir a platicar con mi hijo. ¿A dónde? Al panteón. Y aunque para eso no necesariamente tiene que ser 31 de octubre o 2 de noviembre, pero dicen, voy a ir a platicar. La Biblia determinantemente prohíbe que nosotros hablemos con los espíritus, con los muertos. Esto es lo raro del asunto, porque en muchas ocasiones difícilmente el esposo habla con la esposa o viceversa, y cuando uno de los dos muere, entonces quieren pasar tiempo platicando uno con el otro en el panteón. Por supuesto, donde ya no reciben respuesta. Los hijos, por lo consiguiente, cuando tenemos a los padres, nos enfadan, nos molestan. Y también no queremos hablar con ellos, es más, difícilmente les compartimos nuestro andar en la vida. Y no queremos pasar tiempo con nuestros padres, queremos divertirnos, queremos hacer nuestra voluntad. Y cuando el padre muere o la mamá muere, le queremos llevar todas las flores más hermosas a una tumba, a un panteón. Queremos hacer su tumba que sea la más bonita y la más distinguida en el panteón. Y también decimos que vamos a ir a verla, o que vamos a ir a verlo, y que vamos a ir a platicar con él.
No se equivoque, mi amado hermano, y no caigan las acechanzas de Satanás. Porque yo le aseguro que más de uno que usted conoce le va a decir, no, yo fui con tal persona y me conectó con mi abuelito, me conectó con mi padre, me conectó con mi mamá y era la voz de ella. La Biblia nos enseña que Satanás se disfraza de ángel de luz. Y cuando usted abre esa puerta en su corazón legalmente y usted está pidiendo que quiere hablar con un ser querido, un demonio es el que le va a hablar. Y por eso después mucha gente trae el montón de problemas y ahí andan quejándose. Y esto no solamente la gente del mundo, aún cristianos dicen, es que se me subió el muerto, es que no puedo dormir, es que tengo miedo, es que veo cosas, veo no sé qué, hay una sombra que me sigue, porque usted, sí, usted hermano, hermana, le ha abierto una puerta en su corazón a Satanás. La Biblia nos dice claramente en el libro de Proverbios, en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 14, así dice, literalmente dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea que hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Escuche, ni quien consulte a los muertos. Y esta es una fecha precisamente aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Le llaman Halloween. Se disfrazan de brujas, se disfrazan de brujos, se disfrazan de animales, se disfrazan de todo. Esta es una tradición no 100% americana. Esta vino de los irlandeses, los cuales según ellos como costumbre se disfrazaban, ¿verdad? Porque decían que de esa manera ellos tomaban el espíritu del animal en el cual se disfrazaban y se convertían en él. Algunos otros tienen la creencia que asustan a los espíritus, pero deje y le digo una cosa, no va a asustar a un espíritu con eso. Usted le abre una puerta para que ese espíritu entre en usted. Pero ahora esa costumbre se ha adoptado aquí de tal manera que mucha gente dice que es una tradición sana, que una tradición que no ofende a nadie y que es algo para divertir a los niños. Pero la Biblia dice, amado hermano, dice en el libro de Proverbios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si usted le instruye el amor de Dios en el corazón de su hijo, a hoy que es pequeño, si usted le enseña a su hijo a adorar a Dios a hoy que es pequeño, si usted le enseña a su hijo que solamente Dios es digno de toda alabanza, de toda adoración, eso es lo que su hijo va a aprender. Pero muchos, desafortunadamente, muchos hermanos en Cristo, les cuesta mucho trabajo explicarle a sus hijos el por qué un cristiano no celebra estas fiestas, el por qué un cristiano no participa de las obras infructuosas de las tinieblas. Pero yo le aseguro que si usted le explica a su hijo, por pequeño que sea, él entenderá. Y entonces estará sembrando la semilla del amor de Dios en el corazón de su hijo. Continúo leyendo, dice el versículo 12 de Deuteronomios capítulo 18, porque es abominación, escuche bien, es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Escuchó bien? Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Porque hay gente o hermanos que luego dicen, sí, pero es que no he escuchado, hermano, que dicen que a la tierra que fueres, hicieres lo que vieres. No se engañe, ni deje que Satanás lo engañe. La palabra de Dios es clara y dice que Dios tu Dios, Jehová tu Dios, a ti no te lo ha permitido.
Así que, mi amado hermano, quizás usted diga, bueno, solo son un par de citas, hay muchas más. Usted puede consultar el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 31. Levítico, capítulo 20, versículo 6. Levítico, capítulo 20, versículo 27. Y usted se dará cuenta lo que dice la Escritura acerca de estas cosas. Pero algo muy sencillo con lo que quiero concluir. Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Nos llama a que vivamos como hijos de luz. En el libro de Juan dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Yo solamente le he dado lectura a algunos versículos de la Biblia, y con amor se lo digo y le exhorto a que no participe de las obras infructuosas de las tinieblas, porque es abominación al Señor. Recuerde Santiago capítulo 4 versículo 7 dice, someteos a Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Y el obedecer la palabra de Dios es una clara señal de que estamos sometidos a Dios. Y Él entonces te dará su gracia para poder resistir toda acechanza de Satanás. Aquellos que osan de decir, bueno, sí, pero es que a mí me duele porque la que murió es mi mamá, o es mi papá, o es mi hijo. Y sí, a veces hay hermanos que dicen, sí, eso dice la Biblia, pero yo creo que Dios entiende, así que yo voy a ir a hablar con mi familiar allá en el panteón. No se equivoque. Y si usted aún tiene a su papá, como es mi caso, aún tengo a mi padre, ámelo, respételo, hónrelo, y en sus posibilidades, ayúdelo, a hoy que está en vida. El día que el Señor lo llame, en mi corazón yo sé dónde está mi madre, porque la palabra de Dios es fiel. Dice que todo aquel que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna. Y mi madre aceptó y creyó. Aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador y creyó en la palabra de Dios, con todos sus errores y defectos. Pero la obra mía, la obra de mi madre, de mi padre, de cualquier hermano, cualquier obra que tú hagas no determina tu salvación. Eres salvo por fe en Cristo Jesús. Y no es en el panteón donde yo voy a ver a mi madre. Un día, por la gracia de Dios, la volveré a ver en la presencia del Señor. ¿Es allí? No, tú no tienes que ir a hablar con tu ser querido que falleció en el panteón. No lo hagas, es abominación para Jehová. Sé que el corazón muchas veces traiciona y quieres mandarle todas las flores. Pero deje y le digo alguna anécdota. Una ocasión cuentan que una indita estaba poniéndole flores. Esta indita le había llevado el Día de Muertos una cazuela de mole a su difunto. Y entonces pasó una señora muy elegante, muy bien vestida y llevaba un hermoso ramo de flores que le llevaba también al cementerio a su familiar. Y esta señora muy culta, muy elegante, volteó y vio a la indita con cierto desprecio. Y entonces le dijo, disculpe señora, ¿cuándo cree que su muerto va a venir a comer ese mole? Y a lo que la indita, que estaba agachada acomodando su cazuelita con el mole, levantó su mirada y vio a esta mujer elegante y le dijo, pues, yo creo que viene como a la misma hora.
que sale el suyo a recoger las flores. Muchas veces nos jactamos de conocer la verdad y decimos que los demás son ignorantes. Mi amado hermano en Cristo, que no te pase lo mismo de esta mujer. Porque si algunos le ponen pan, le ponen agua, le ponen arroz con leche, le ponen calabaza de dulce, le ponen su trago preferido, le ponen su cena preferida a sus difuntos, pensando que vendrá a comer. ¿Qué haces tú también poniéndole flores en la tumba de tu muerto? Porque ¿acaso será que en tu corazón crees que vendrá algún día, por lo menos, a oler esas flores? Arrepiéntete y pídele perdón a Dios si eres de los que todavía platicas o hablas o consultas con los muertos. Y recuerda este texto, Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Que Dios bendiga tu vida, que el Espíritu Santo abra tu entendimiento, y que sea el mismo Espíritu Santo el que nos redarguya. Oyó bien, nos redarguya. Mi intención no es lastimar ni herir los sentimientos de nadie, de ninguna manera. Pero la palabra de Dios dice que si yo ya no participo de esas obras, hoy debo de exhortarlas. Y te exhorto, amado hermano, a que no participes de ellas. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.